Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, una caja llena de oportunidades para trabajadores, empresarios y emprendedores. CAFAM, una caja llena. ¿Se deben regular las redes sociales? Las redes sociales han servido como medio de expresión importante, también están causando daño, especialmente a niños y a jóvenes. ¿Cuál es la responsabilidad de las plataformas de redes sociales por los efectos negativos en sus usuarios? Para este capítulo hablamos con Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, con Rocío López, docente e investigadora de la Universidad Javeriana, con Daniela Flores, directora ejecutiva de Linterna Verde, con Alejandro Castañeda Molina, jefe del Centro de Internet Seguro Vigías, y con el exministro de las Tecnologías de Comunicación, David Luna. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 183 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Se han dado cuenta de que cada vez hay menos fumadores? Con el paso del tiempo y gracias a los descubrimientos científicos del impacto del tabaco, se ha vuelto un vicio en vías de extinción. Pero esto no fue casualidad, se lo debemos a un hombre, Jeffrey Wigand. Wigand es bioquímico con doctorado y a principios de la década de 1990 se convirtió en vicepresidente de investigación y desarrollo de Brown & Williamson, entonces una de las grandes tabacaleras de Estados Unidos. Su trabajo era sencillo: entender científicamente el producto que la compañía fabrica, o sea, cigarrillos. Tenía acceso a estudios internos, reportes químicos y reuniones con otros científicos globales. Estaba ahí para desarrollar cigarrillos de menor daño. Pero con el tiempo, Wigand descubre algo que lo sorprende y con el paso del tiempo lo inquieta profundamente. Los documentos de la propia empresa mostraban un conocimiento que contrasta radicalmente con lo que decía la industria en público y por esa época se ocultaba. Los altos ejecutivos sabían que la nicotina era adictiva y que ciertos aditivos, como los que aceleran la absorción de nicotina en los pulmones, no solo generaban dependencia, sino que estaban diseñados para hacer el producto más difícil de abandonar. Wigand sintió que el mundo debía saber esto, que las tabacaleras estaban creando productos más adictivos después de años de observar cómo la empresa negaba públicamente lo que internamente se sabía. En 1995 decidió hablar con el famoso programa periodístico 60 Minutes y con agentes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Reveló que la industria tabacalera no solo sabía que la nicotina era adictiva, sino que había diseñado sus productos para maximizar esa adicción. Lo que había sido un secreto exclusivo de los laboratorios ahora se convertía en conocimiento público. There's extensive use of this technology, which is called ammonia chemistry, that allows for nicotine to be more rapidly absorbed in the lungs and therefore affect the brain and central nervous system. En el fragmento que acaban de escuchar, Wigand revela que la tabacalera hacía un uso extensivo de una tecnología llamada química del amoníaco, que permite que la nicotina se absorba más rápidamente en los pulmones y por lo tanto afecte al cerebro y al sistema nervioso central. Como era de esperarse, Wigand fue despedido y demandado por la empresa y además vivió una persecución intensa que lo llevó a cambiar de identidad por un tiempo. Su declaración fue pieza clave en una serie de demandas estatales que terminaron por forzar a las grandes tabacaleras a pagar miles de millones de dólares por los daños a la salud pública en Estados Unidos. Y su lucha inspiró debates regulatorios y ayudó a que gobiernos y organismos de salud reconocieran oficialmente la adicción al tabaco como un asunto de interés público. Hoy, más de 3 décadas después, parece estar pasando algo similar, solo que ahora, en vez de las tabacaleras, hablamos de las grandes empresas tecnológicas creadoras de las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o X. Hay suficientes evidencias de que el uso de redes sociales tiene un efecto negativo, no solo en niñas y niños adolescentes, sino también en adultos. ¿Podemos decir que las redes sociales son la nicotina del siglo XXI? Escuchemos lo que me contó Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás. Las redes sociales han diseñado sus productos a conciencia, buscando la no desconexión a cualquier precio y usando los datos e información de las personas como su moneda de cambio. Y al igual que otros productos nocivos,
han puesto el 100% de la responsabilidad en los individuos, en su debilidad, en su falta de decisión y fortaleza para no mantenerse conectado. Y en el caso de menores de 18 años, responsabilizan a su vez a sus familias y a los colegios. Es quizá la razón por la que estos últimos no vieron otra salida que prohibirlos en las aulas y en el recreo. Las redes sociales son un fenómeno del que no parece haber regreso. Todo el mundo tiene una cuenta en Instagram, en Facebook o en X. Las redes sociales son testigo de nuestras vidas, los matrimonios, las vacaciones, nuestras opiniones políticas, todo está contenido allí. Según el informe digital 2025 de Data Reportal, hay más de 5.200 millones de usuarios de redes sociales en el mundo, algo así como el 62% de la población global. Solamente en 2024 y 2025 se sumaron más de 200 millones de nuevas cuentas o identidades de usuarios en redes sociales. A nivel global, el promedio de tiempo total en Internet ronda las 6 horas y 38 minutos al día. Latinoamérica es una región especialmente activa en redes sociales. De acuerdo con datos de Comscore, 86% de los latinoamericanos son activos en redes sociales, una tasa muy superior al promedio global. Las cifras nacionales son tremendas. Casi el 93% de los usuarios de Internet accede al menos a una red social, una penetración muy alta en comparación con la población total conectada. Y en el país dedicamos unas 3 horas y 25 minutos al día a interactuar en redes sociales, lo que pone al país entre los que más tiempo diario invierten en estas plataformas en el mundo, superando ampliamente el promedio global. Para octubre de 2025, alrededor de 37,7 millones de identidades de uso activas en redes sociales, equivalentes a 70,4% de la población total, con un crecimiento de más de 1,6 millones entre finales de 2024 y finales de 2025. Y aquí viene un dato al que tenemos que prestarle mucha atención. De acuerdo con datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, los niños, niñas y adolescentes entre los 3 y 17 años pasan 8.9 horas diarias en el celular, o sea, más de una cuarta parte del día. Mejor dicho, las redes sociales se convirtieron en una realidad alterna donde también pasan nuestras vidas. Están siempre al alcance de nuestras manos, en nuestros bolsillos. Eso puede ser una buena o una mala noticia, depende de cómo se mire. Pero todo apunta a que es más una mala noticia. Unos capítulos atrás hablaba sobre la adicción al celular y la cuestión es grave. Las redes sociales están capturando toda nuestra atención y funcionan como máquinas tragamonedas que llevamos en el bolsillo. Y cada vez que revisamos Instagram, Facebook o TikTok, el cerebro libera dopamina anticipando una posible recompensa. Los me gusta o los likes, las notificaciones y los mensajes y los videos satisfactorios llegan de forma impredecible, lo que crea un poderoso sistema de refuerzo que hace que revisemos el celular constantemente esperando esa retroalimentación social. En un mundo donde el uso de redes sociales es cada vez más alto, ¿hay vuelta de hoja de esta situación? ¿Es posible pensar en futuras generaciones libres de redes sociales? Esto me explicó Rocío López, doctora en Ciencias de la Información y de la Comunicación e investigadora de la Universidad Javeriana. Bueno, ciertamente sí estamos en un mundo donde las redes sociales ganan mayor protagonismo, tienen mayor espacio, y esto también tiene que ver con todas las posibilidades que ofrecen, ¿no? En términos de inmediatez, múltiples formas de comunicación, múltiples formas de lenguajes, de acercarse los unos a los otros, en un ritmo de vida que al menos en las ciudades, pues, cada vez también es más exigente en términos de productividad, de permanecer activo, actualizado, etc. Entonces, es muy probable, digamos, que en lugar de desaparecer, lo que puede ocurrir es que se transforme, como ya ha ocurrido en los últimos años. Digamos que unas primeras redes sociales que estaban como muy en los primeros lugares, pues fueron reemplazadas por otras que ofrecían a lo mejor mayor protagonismo en términos de imagen, de música, de interactividad, etc. Digamos que en lugar de que desaparezcan, lo más probable es que se transformen y probablemente, digamos, proponiendo unos espacios comunicativos, pues con mayor interactividad, de mayor atractivo, con mayores posibilidades.
Si habrá una generación que pueda estar libre de esto, por lo menos las próximas generaciones, es muy probable que no, porque justamente cada vez están más incorporadas en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida diaria. Por lo tanto, no sé, ya no solamente es un tema de redes familiares o de amistades, sino que también hay temas laborales, profesionales. Para los chicos también tienen que ver con las tareas, con sus roles de estudiante, etcétera, etcétera. Entonces, es muy poco probable que en las próximas generaciones nos encontremos sin esta tecnología que ya está muy en nuestra vida cotidiana. Lo que sí puede ocurrir es que estas tecnologías evolucionen, se transformen y nos ofrezcan cosas nuevas. En este punto, usted se preguntará por qué es tan problemático que cada vez más personas usen redes sociales, si finalmente es un medio que sirve para acercar a las personas, para mantenernos informados o para entretenernos. Y sí, estas razones son ciertas. De hecho, la misma OCDE asegura que las plataformas digitales pueden facilitar la conexión social, el acceso a información y la participación cívica, especialmente para jóvenes que se sienten aislados en su entorno físico. Y en adultos, las redes sociales también cumplen funciones laborales, informativas y comunitarias. Pero aquí hay un punto importante. Comencé el programa hablándoles de cómo las tabacaleras, sabiendo que su producto generaba adicción, lo ocultaron y, peor aún, buscaron activamente que lo fuera. Pues bien, con las redes sociales pasa algo similar y las evidencias son abundantes. En los últimos años han salido a la luz investigaciones basadas en documentos internos de grandes plataformas, principalmente Meta, empresa dueña de Facebook e Instagram. Estos documentos eran estudios internos, presentaciones, chats de empleados o filtraciones de investigaciones que no estaban destinados al público y fueron publicados o usadas como evidencia en demandas, declaraciones ante gobiernos o reportajes periodísticos conocidos como los Facebook Papers. Por ejemplo, en septiembre de 2021, el Wall Street Journal publicó un reportaje basado en documentos internos proporcionados por la científica de datos Frances Haugen, que así como Jeffrey Wiegand hizo con las tabacaleras, mostró al mundo el conflicto de interés de la empresa tecnológica. Los archivos mostraban que Meta, entonces Facebook, tenía estudios internos que señalaban que Instagram era perjudicial para muchos adolescentes, especialmente para mujeres adolescentes. El reportaje describe directamente hallazgos de las investigaciones internas de la empresa. Los documentos mostraban que el 32% de las adolescentes dijeron que cuando se sentían mal con su cuerpo, Instagram las hacía sentir peor. En estos estudios también se indicaba que parte del contenido mostraba resultados que la compañía sabía que podían agravar problemas de autoestima y ansiedad en jóvenes. Otros medios, como The Verge, Político y The New York Times, también publicaron varios de estos hallazgos. De acuerdo con los reportajes, las investigaciones internas que ahora forman parte de ese conjunto incluían análisis propios de Meta sobre ciertos efectos adversos en adolescentes, incluyendo autoestima, ansiedad y respuestas a comentarios dañinos. Y la empresa, a pesar de conocer esos efectos adversos de sus plataformas, no los había divulgado en público. Así como Jeffrey Wiegand, Frances Haugen le contó al programa 60 Minutes lo que estaba pasando. The thing I saw at Facebook over and over again was there were conflicts of interest between what was good for the public and what was good for Facebook. And Facebook over and over again chose to optimize for its own interests, like making more money. Lo que cuenta Haugen es que lo que vio en repetidas ocasiones al interior de la empresa es que había conflictos de intereses entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para Facebook. Y Facebook una y otra vez eligió optimizar sus algoritmos para sus propios intereses, para ganar más dinero, a sabiendas del daño que causaba a sus usuarios. Pero Instagram y Facebook no son las únicas redes con algoritmos que pueden causar efectos negativos en sus usuarios. Si usted es usuario de TikTok, sabrá que es una aplicación de la que es difícil salir, que uno puede quedarse enganchado por mucho tiempo viendo videos que nos gustan tanto que parece que leyeran nuestra mente. Bueno, eso no es una casualidad, todo lo contrario. Una investigación de Washington Post encontró que esta plataforma usa algoritmos para mantener a los usuarios enganchados y crear patrones de uso compulsivo, basándose en un análisis real de datos de usuarios. La investigación encontró que las personas que inicialmente usaban TikTok alrededor de 30 minutos al día,
terminaron consumiendo más de 70 minutos diarios tras varios meses de uso. Viendo estos antecedentes, el modelo de negocio de las redes sociales es, por definición, incompatible con el bienestar de los usuarios. ¿O puede haber una versión de este modelo que sea rentable y que no cause daño? Le trasladé la inquietud a Daniela Flores, directora ejecutiva de Linterna Verde. Bueno, ahora mismo hay un debate muy interesante sobre qué tanta responsabilidad le cabe a las plataformas por el diseño de sus productos. Esto también relacionado con el juicio que están enfrentando Meta y YouTube en Estados Unidos, en donde se les señala de ser plataformas adictivas y de causar daños a la salud mental de los menores. Esto es interesante porque tradicionalmente las plataformas han estado exentas de responsabilidad por el contenido que los usuarios publican en redes sociales. Pero el hecho de que Meta y YouTube estén enfrentando hoy un juicio también es un indicio de que se están empezando a evaluar los límites de esta ausencia de responsabilidad y los impactos del sistema de recompensa que lo vemos en el scroll infinito, en las recomendaciones algorítmicas, en el uso de filtros. Y esto pues pone sobre la mesa, claro, la pregunta de qué elementos del diseño están fomentando hábitos de uso problemático. Entonces, uno podría decir que las plataformas o el modelo de negocio de las plataformas es desequilibrado de cara al usuario, en tanto el incentivo económico está relacionado con el tiempo que permanecen los usuarios navegando en redes. Pero es importante también aclarar que este modelo de negocio no es exclusivo de las redes sociales, que lo vemos como parte de una infraestructura digital en donde de manera constante se está disputando la atención y pues que está presente, digamos, en muchas instancias más allá de las redes. Y esto abre la pregunta es por si esto lo puede resolver un juez, si la aproximación es desde lo jurídico o si seguimos presionando mecanismos de autorregulación y de corregulación pues cuando sea pertinente. Como lo mostraron las revelaciones de los Facebook Papers, las redes sociales tienen efectos adversos y las evidencias son abundantes. Como ya les conté, hay un riesgo alto de que estas aplicaciones generen adicción, pero el debate científico no se centra únicamente en cuánto tiempo se pasa en redes, sino en qué ocurre cuando ese uso se vuelve compulsivo. Una revisión publicada en Journal of Medical Internet Research halló asociaciones consistentes entre uso problemático de redes sociales y mayores niveles de depresión, ansiedad y estrés en adolescentes y adultos jóvenes. El Directorio General de Salud Pública de Estados Unidos advirtió en 2023 que existe evidencia creciente que vincula el uso intensivo de redes sociales con riesgos para la salud mental de los jóvenes. Y según un estudio hecho por investigadores de la Universidad de Zhejiang en China, el uso excesivo de videos cortos en el teléfono, como los de TikTok o Instagram, afectan negativamente las funciones de atención, aunque los mecanismos neuronales detrás de ese efecto no habían sido explorados antes. Esto sugiere que el scroll excesivo podría deteriorar la capacidad de planear, concentrarse y tomar buenas decisiones. Pero así como lo mostraban las revelaciones de Frances Haugen sobre Meta, el uso de algunas redes sociales está relacionado con baja autoestima, especialmente en adolescentes. La vulnerabilidad adolescente tiene una explicación biológica y social. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea explicó que los sistemas cerebrales asociados con la recompensa social y la búsqueda de aprobación están en plena maduración durante la adolescencia, lo que hace que mecanismos como me gusta, comentarios y métricas públicas tengan un impacto emocional más fuerte. Según el informe ¿Cómo es la vida de los niños en la era digital?, hecho por la OCDE, muchos adolescentes superan ampliamente las recomendaciones de tiempo frente a las pantallas. En varios países, más de la mitad de los jóvenes de 15 años pasan más de 2 horas al día en actividades de ocio digital y en algunos casos llegan a 60 horas a la semana o más, dependiendo de dónde vivan. Y ese excesivo tiempo puede relacionarse con problemas de sueño, menor actividad física, sentimientos de ansiedad o depresión, aislamiento social y dificultades escolares. Pero los riesgos no paran ahí. Los niños y niñas adolescentes
pueden estar expuestos a contenidos que no son apropiados para su edad, a ciberacoso, a comparaciones sociales intensas, por ejemplo, con imágenes idealizadas de sus pares, y a comportamientos dañinos. De hecho, hace poco se desató un debate por el uso de Grok, la inteligencia artificial de X, para generar contenido de imágenes sexuales no autorizadas, de las que más de 20.000 eran de menores de edad. Esto pasó en enero de este año, cuando el Centro para Contrarrestar el Odio Digital y el New York Times publicaron un estudio sobre las imágenes que generó Grok entre el 29 de diciembre y el 8 de enero, y encontraron que los usuarios que usaron esa herramienta crearon una imagen sexualizada cada 41 segundos durante 11 días. En conjunto, se trataría de 3 millones de imágenes de contenido sexual explícito, de las que al menos 23.000 mostraban a menores. Es decir, la herramienta le permitía a los usuarios crear imágenes sexuales con la foto de terceras personas sin autorización. ¿Qué responsabilidad tienen las plataformas cuando conocen los efectos negativos que sus propios estudios internos han identificado? Escuchemos lo que me contó Alejandro Castañeda Molina, jefe del Centro de Internet Seguro Viguías. Cuando una plataforma conoce a partir de sus propios estudios que su diseño puede generar efectos negativos en las personas, su responsabilidad no es solo reconocer que existe ese problema, sino actuar para prevenir el daño. Eso, desafortunadamente, es lo que no estamos viendo en el país. Pero los estándares internacionales no son muy claros, y es que los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos establecen que las empresas deben identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos de sus productos sobre los derechos humanos. Y esto implica 3 obligaciones concretas. La primera es hacer una debida diligencia a sus productos, que es evaluar permanentemente que los riesgos, si los generan, cómo los generan, incluyendo los impactos que de su edad en niñas, niños y adolescentes. Lo segundo es que hacer esos cambios en el diseño cuando se identifiquen los riesgos es algo que deben hacer. Y es que el problema es que durante muchos años la discusión se ha centrado en eliminar en Internet los contenidos generados por terceros, cuando muchas veces el riesgo está en cómo funcionan los diseños y las plataformas, en particular los algoritmos, los sistemas de recomendación o los incentivos del modelo de negocio de estas plataformas. Y tercero, tiene que haber una transparencia real, es decir, que las plataformas deben explicar cómo operan estos sistemas automatizados y permitir auditorías independientes. Ahora, hoy sabemos que muchas plataformas tienen evidencia sobre esos riesgos, hay información pública sobre eso, pero cuando se da pública no sabemos muy bien cuál es la respuesta que tienen estas empresas a esos diseños. Tampoco hay transparencia de cómo los identifican, cómo miden esos impactos, cómo miden esos impactos de manera diferenciada por país o por nacionalidad, incluso cuáles son esos diseños o esos cambios que van incluyendo. Entonces, ahí no hay transparencia, ahí no hay información y por lo tanto no vemos responsabilidad efectiva. Y en este punto uno se pregunta, ¿quién nos protege a los usuarios, en especial a niñas, niños y adolescentes de este tipo de casos? ¿Es posible regular las empresas tecnológicas? Pues bien, las acciones de varios países muestran que sí. Luego de que se hicieran públicas las revelaciones de Frances Haugen sobre Meta, el 24 de octubre de 2023, una coalición de 41 estados y el Distrito de Columbia en Estados Unidos presentaron una demanda oficial contra Meta, alegando que sus plataformas estaban diseñadas para ser adictivas y dañinas para la salud mental de niños y adolescentes y que la empresa había ocultado información interna al respecto. Pero más allá de las demandas, varios estados han tomado medidas. Reino Unido aprobó en 2023 la Online Safety Act, que hace a las plataformas digitales responsables de lo que sus usuarios encuentren en ellas, especialmente los menores. La ley obliga a las empresas a verificar la edad de sus usuarios para impedir que niños accedan a pornografía, contenido que promueva la autolesión, el suicidio o los trastornos alimentarios y bloquearles material violento o retos peligrosos virales. España ha sido particularmente activa en el debate. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendió en 2024 la necesidad de avanzar hacia una regulación más estricta de las redes sociales para proteger a menores y combatir la desinformación, e incluso dio un paso más allá y hace unas semanas anunció que va a prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. En América Latina, Brasil se convirtió en uno de los escenarios más visibles de esta tensión. En 2024, la Autoridad Nacional de Protección de Datos prohibió a X utilizar datos personales de niños y adolescentes para entrenar sistemas de inteligencia artificial al considerar que vulneraba la legislación de protección de datos. Y en 2025, el Supremo Tribunal Federal
formó mayoría para establecer que las plataformas pueden ser responsables si no retiran contenidos ilegales tras ser notificadas. En Colombia, el uso masivo de redes sociales también plantea interrogantes. Con más de 39 millones de usuarios de redes sociales y un promedio diario superior a 3 horas, la exposición es amplia. Aunque en Colombia no hay una prohibición general por edad, la protección de datos personales, incluida la de menores, está amparada por la Ley 1581 de 2012 y supervisada por la Superintendencia de Industria y Comercio. En el Congreso han surgido debates sobre la regulación de contenidos y responsabilidades de plataformas en sintonía con discusiones internacionales. Y en diciembre de 2024 se aprobó la Ley 2489 de 2025 para fortalecer entornos digitales sanos y seguros. Esta ley apuesta por la educación y promueve hábitos saludables y programas de educación digital. Sin embargo, no habla de regulación, de prohibición de uso para menores de edad o de responsabilidad a las empresas tecnológicas. Busqué al exministro de las Tecnologías de Comunicación, David Luna, y le pregunté, ¿qué más se puede hacer para proteger a niños, niñas y adolescentes de los riesgos de las redes sociales? Las redes sociales ya hacen parte de nuestra realidad y sería ingenuo pensar que simplemente van a desaparecer. Pero eso no significa que debamos aceptar cualquier cosa, sobre todo cuando hablamos de niños, cuando hablamos de adolescentes. Por eso yo he propuesto algo muy claro: prohibir el uso de redes sociales para menores de 14 años. No se trata de ir en contra de la tecnología. Yo vengo de ese sector, creo en él, sino de proteger etapas fundamentales del desarrollo de nuestros niños. Hoy sabemos que el uso temprano de redes puede afectar la salud mental, la concentración, la forma en que se relacionan con el mundo y también su seguridad. Después de esa edad, el reto es otro: formar ciudadanos digitales responsables, con pensamiento crítico y con herramientas para usar la tecnología de manera consciente. Pero antes de los 14, no deben tener acceso a redes sociales. Y yo invito a los padres a que den ese debate en sus colegios, en sus espacios, en sus casas, con sus hijos. La tecnología debe avanzar, por supuesto, pero también debemos tener la sensatez de poner límites cuando se trata de proteger a las nuevas generaciones. En septiembre de 2025, el primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Oli, renunció después de una ola de protestas en contra de la prohibición de las redes sociales. Y es que las redes sociales han sido una tribuna para muchas personas que no tenían voz. Sin embargo, también se han convertido en medios para la discriminación, la polarización y la transmisión de desinformación. Como ya vimos, también pueden ser causantes de muchos problemas y así como el cigarrillo, es necesario que haya una regulación clara. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 183 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección: Roberto Pombo. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Producción: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Postproducción de audio: Iván Ayala.